Muy buenas tardes. Soy Óscar Méndez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Brasil-España. Bienvenidos a otro encuentro que hacemos con el Comité Legal. Sin más, me gustaría agradecer a los presentes. Este evento va a ser híbrido con personalidades aquí en la Casa de Brasil y en streaming también se va a grabar. Y sin más, me gustaría dar paso a Casio para que haga una breve presentación. La Cámara de Comercio, donde nos encontramos alojados, es en la Casa de Brasil y Casio Romano es su director. Muchas gracias. Nada, Oscar, gracias a vosotros. Bueno, esta es una actividad más de la Cámara que tenemos aquí, el honor de tener aquí cuatro especialistas en el área del derecho y de la seguridad, principalmente aquí con nuestro presidente ejecutivo de Prosegur. Y nada, hablar sobre el problema de la ética, o sea, y lo que las empresas tendrán que cumplir para el año 2025, que estamos. Y la verdad que no tengo mucho que decir, porque aquí soy más un espectador que nada. Agradecer aquí la presencia, que vosotros disfrutáis ahí de esta presentación. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Casio. Y llamo a Cristian Silva del SECO, de la Embajada de Brasil. En la Cámara de Comercio siempre tenemos el apoyo de todos nuestros eventos de alguien de la Embajada y en este caso, pues le doy paso a... Bueno, un placer estar con vosotros. Voy a decir un poco lo mismo que Casio, ¿no? En el sentido de que estamos aquí un poco más para escuchar que en otra cosa. Bueno, por parte de la embajada, pues todo el apoyo a este tipo de eventos que por pequeños que sean, pues siempre son importantes, ¿no? De cara a temas importantes para las empresas, no solamente por parte de España y Brasil, sino de manera general. Entonces, muchas gracias y vamos a escuchar a ver qué hay de interesante. Muchas gracias. Y ahora, bueno, comentar que en la Cámara de Comercio tenemos 6 comités. Mínimamente se hacen 2 eventos al año por comité, menos en este que lleva Álvaro, que ya vamos a cumplir, acabamos de empezar el año y ya vamos a hacer los 2 eventos rápidamente, o sea que haremos muchos más. Entonces, animaros a participar y con los diferentes comités de la Cámara, pues estamos encantados de dar visibilidad y tratar los temas que a los socios les interesan. Así que sin más, Álvaro, ya te dejo. Muchas gracias, Óscar. Muchísimas gracias, Casio. Muchísimas gracias a la embajada por participar del evento. A mí me gustaría trasladar una idea que, por mucho que la repita, no me voy a cansar. La concepción de la cámara, para mí, es que es una cámara de todos. La cámara es nuestra. Y a veces, Óscar, cuando me propuso ayudarle con el comité jurídico, a veces he tenido la sensación de que alguien decía, oye, ¿tú diriges el comité jurídico? Yo no dirijo nada. El comité jurídico es simplemente un instrumento de la Cámara y es de todos los que quieran pertenecer al comité jurídico y de los que quieran disfrutar. Nosotros lo que queremos, y fue la propuesta que yo le hice a Óscar, es que todos tengáis voz en el comité jurídico. Esto no es pertenezco o no pertenezco, todos pertenecéis al comité jurídico y queremos que todos contéis lo que queráis contar y sobre todo que aportemos valor. Y precisamente por eso se ha configurado esta mesa y por eso creo que llevamos 2 y habrá muchos más. Llevamos 3, de hecho. No, llevamos 2 y viene el tercero, efectivamente, de elaborar. Porque en las relaciones bilaterales España-Brasil, empresarialmente hablando, cuando hablamos con Silvina y hablamos de lo que hacen en IDBO, claro, surgió una de las cuestiones que es, si un empresario brasileño tiene que venir aquí, esto tiene que saberlo. Y si esto lo tenemos implantado aquí, allí cómo funciona. Y para todos los miembros de la Cámara, aunque estén aquí, ¿les afecta o no les afecta esto del canal ético? Yo no tengo ni idea casi de qué es un canal ético. He tenido que buscarlo en Google y le pregunté a ChatGPT. Algo, gracias a ellos, me he enterado estos días preparando la reunión.
El objetivo es que este año es un año importante de cambios regulatorios y tenemos una mesa espectacular, espectacular, ya no solo por su currículum, sino porque, y para mí es lo más importante, son unos apasionados de lo que hacen. Estábamos ahí tomando café y ellos estaban hablando del canal de denuncias, de los cambios regulatorios, estaban metidos en el ajo. Y eso es porque les gusta y eso es porque les apasiona. Entonces, pues efectivamente, el currículum de Miguel Soler es espectacular. Empezó en Securitas Direct, pasó un par de años por el lado oscuro de los despachos de abogados y luego se pasó al otro lado con Prosegur y allí lleva 17 años y ha pasado por todos los escalafones en el departamento jurídico hasta la dirección jurídica. Tenemos a Silvina, que es la directora del departamento de compliance de IDBO Consulting, y que una de las cuestiones más importantes es que ha desarrollado una herramienta externa para poder dar cumplimiento a la normativa. Y por último tenemos a Susana García, que también todos somos licenciados en Derecho. Pero bueno, también es licenciada en Derecho, tiene más de 15 años de experiencia en el sector y dirige el departamento también de compliance de Baciller Abogados, que es uno de los miembros muy activos de la Cámara. Y con esto acabo con las presentaciones. Ahora me gustaría que ellos tomasen la palabra, que os pudiesen explicar qué es esto del canal ético y cómo se aplica y a quién se le aplica, porque muchas veces lo que sucede, y fue una de las cuestiones que me llamó más la atención, es que el empresario medio piensa que esto del canal ético, como se dice ahora, no le aplica. Dice, esto es de empresas grandes, esto a mí no me corresponde. No sé ni qué es. Tiene que ver con algo de cumplimiento / compliance y todo lo que se dice en inglés a mí no se me aplica. Entonces, a mí me gustaría, Susana, que tanto a los que están al otro lado en streaming como a los que nos acompañan aquí, nos cuentes un poco si es verdad eso de a mí se me aplica o no se me aplica, cuándo se me aplica y sobre todo, ¿qué es? Defínemelo con 3 características para que podamos ver exactamente qué es un canal ético. Muchas gracias, Álvaro. Creo que se me oye bien, ¿no? Ahí. Ahora, perfecto. Bueno, pues sí, el canal ético es, bueno, pues lógicamente es un viejo conocido también de muchas empresas. Es el heredero natural de los tradicionales canales de denuncias de todas aquellas empresas un poco más grandes, ¿no? Que sí que tenían implantado un sistema de compliance, un sistema de cumplimiento normativo y ya tenían el denominado y tradicionalmente denominado canal de denuncias, ¿no? Pero sí a partir del año 2023 y concretamente con la Ley 2/2023 de 20 de febrero, con ese nombre tan largo que tiene de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas de lucha contra la corrupción, ese concepto que inicialmente era voluntario de tener un canal ético o un canal de denuncias pues para comunicar posibles incumplimientos internos ya devino obligatorio, ¿no? La finalidad del canal ético en su modalidad obligatoria y la finalidad del canal de denuncias tradicional, ¿no? En su modalidad voluntaria es la misma. Es que la empresa conozca con anterioridad, antes de que, de que trascienda, pues posibles incumplimientos que puedan dar lugar a infracciones graves, infracciones muy graves o incluso conductas delictivas. En este sentido, bueno, pues es muy importante a la hora de la prevención tener un adecuado canal ético y fundamentalmente para el cumplimiento de la obligatoriedad, ¿no? Que nos genera o se genera para las empresas a partir de la Ley 2/2023, bueno, pues tener un canal ético que cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Es muy importante y ya con 3 características fundamentales. ¿Qué es lo que se puede comunicar a través del canal ético, lo que se debe comunicar a través del canal ético y que es su objeto fundamental? ¿Qué empresas están obligadas y qué requisitos tienen que cumplir estas empresas obligadas, ¿no? Con relación a las comunicaciones que se deben efectuar a través del canal ético, la ley inicialmente es muy clara, ¿no? Son infracciones administrativas graves o muy graves, conductas delictivas, infracciones de la normativa o del derecho europeo que por acción o omisión
pues estemos incumpliendo la normativa del derecho europeo, especialmente en cuestiones de aspecto financiero, en materia de prevención de blanqueo de capitales, en materia de competencia, en materia de protección de datos, ¿no? Y nosotros siempre nos gusta añadir, porque no seríamos abogados si no rizásemos un poco el rizo de la ley. Es importantísimo que el canal ético lo utilicemos para comunicar los posibles incumplimientos de las normas internas que las empresas tengan, desde su normativa de prevención de blanqueo de capitales en el caso de las empresas obligadas, los sistemas de compliance, los protocolos de acoso, el mero incumplimiento de las normativas internas reguladoras del área de recursos humanos, ¿no? Del proceso financiero. Es muy importante que el canal ético se utilice para eso, porque de esos incumplimientos, que a lo mejor pueden ser más leves o más graves, pueden devenir determinadas infracciones de carácter administrativo, laboral, graves o muy graves, incluso puede venir o puede dar lugar a la comisión de conductas delictivas que afectan a la propia persona que la está cometiendo y, cómo no, también a la empresa, ¿no? La responsabilidad penal de la empresa. Teniendo en cuenta qué es, ¿no? el canal ético y anticipándonos un poco para qué sirve este canal ético, sí que me gustaría destacar en cuanto al objeto de las comunicaciones que se deben hacer, posibles errores que se cometen, ¿no? No determinación clara del objeto del canal ético, ¿no? Las empresas tienen que tener claro para qué sirve y su plantilla, las personas que integran su plantilla, también tienen que tener claro para qué sirve. Y es importante, pues una adecuada difusión y una adecuada formación en cuanto a qué se puede denunciar a través del canal ético y qué no es materia del canal ético. Una vez que sabemos esto, ¿qué empresas están obligadas a tener un canal ético? La ley también nos lo deja muy claro, ¿no? Dice, pues están obligadas todas las empresas que tengan 50 trabajadores o más, empresas privadas que tengan 50 trabajadores o más, pero ojo, también están obligadas las personas físicas que tengan contratados a 50 personas o más, ¿no? Están obligadas todas las empresas públicas y las administraciones públicas y además también están obligadas todas aquellas que, conforme a determinada normativa sectorial, otra normativa de carácter obligatorio, estamos hablando, por ejemplo, en materia de prevención de blanqueo de capitales, ya tuviesen la necesidad de tener implantados determinados órganos de control. Y es muy importante porque quedan a veces en un segundo plano. Es decir, yo no cumplo el requisito de tener 50 trabajadores, ¿no? Pero es que usted tiene la obligación de tener un sistema de control interno para prevenir a lo mejor conductas específicas, y esa comunicación también tiene derecho a la persona que la efectúa a gozar de las garantías que la ley establece. Y también lo digo, igual que lo dije al principio, están obligados también a adaptarse a los requisitos, ¿no? Del canal las empresas que voluntariamente, y antes de la ley 2/2023, ya tuvieran implantados sistemas de compliance o medidas de comunicación y tengan este tipo de canales, de manera que ahora deben de cumplir estas obligaciones que establece la ley, ¿no? Y que los canales se adapten a estos requisitos que son muy taxativos establecidos por la ley. Por lo tanto, pues ya una vez que tenemos el marco, ¿no? de qué es lo que se puede denunciar, cuáles son las empresas que están obligadas, ¿no? a tener este tipo de canal, la gran duda o la gran pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo lo implanto? ¿Qué tengo que garantizar para que mi canal cumpla con la obligación de la ley? Y la reciente Autoridad Independiente de Protección del Informante, con su reciente sede electrónica, ¿no? de hace unos días, no me imponga, ¿no? una sanción, bien por no tenerlo, o bien no incurra yo en determinados incumplimientos que no me han sido informados, ¿no? y que podía haber prevenido, pues por no tener este canal. Las características fundamentales y la finalidad del canal es, como bien dice, la protección, ¿no? de la persona que informa. Y no hay mayor protección para la persona que informa que garantizar el anonimato, que garantizar la confidencialidad a elección del que informa, de garantizar que esa persona que informa libremente y con valentía, porque no hay que olvidar que las personas, antes de denunciar, se encuentran en sus dudas de si quiere denunciar, si no quiere denunciar, no sé si va a haber represalias. Pues lo que garantiza un adecuado canal ético y un adecuado sistema interno de información y una adecuada normativa reguladora del canal ético de las empresas es precisamente
la no aplicación de represalias contra las personas denunciantes. Y esto es la máxima que cualquier estructura de implantación de un canal ha de tener. De manera que la ley, exigiendo determinada normativa que debe acompañar a un canal, nosotros como empresa y asesores, ¿no?, de las empresas debemos tener siempre en cuenta esa finalidad de protección del informante, de respeto al anonimato y a la confidencialidad, y que la finalidad del canal es prevenir y evitar el agravamiento, ¿no?, o la repetición de determinadas consultas. Dicho esto, el canal no puede ir solo. El canal es un elemento, pero tiene que ir acompañado de un sistema que lo sostenga, ¿no? Y hablamos de un sistema con una política de funcionamiento del canal, una política del canal ético que permita a las personas, ¿no?, que valientemente deciden dar un paso y comunicar posibles incumplimientos, saber cuáles son sus garantías, cuáles son sus derechos, cómo se va a tramitar esa comunicación. Si la empresa no facilita esa información inicial sencilla, en el mismo momento en el que tiene el canal puesto a disposición, no se genera esa confianza y el canal es posible pues que resulte inservible. Y entre las garantías que la empresa debe anunciar y además cumplir es esa protección del anonimato, esa protección de la confidencialidad, esa protección frente a posibles represalias, esa garantía del derecho a defensa, ¿no?, del propio denunciado, y que va a haber una objetividad y no discrecionalidad en la tramitación de esas comunicaciones. Y esto enlaza con la segunda parte, ¿no?, con la segunda de las obligaciones. Quizá la política de funcionamiento del canal es el aspecto más público que todos conocen, pero luego está el aspecto interno, ¿no?, ese procedimiento interno que las empresas tienen que establecer, y establecer además con mucho detalle, ¿eh? No vale cualquier procedimiento, porque después en las investigaciones corporativas se generan muchas dudas. Y entonces es importante que en ese procedimiento interno se regule con detalle cómo se va a tramitar las comunicaciones que se presenten a través del canal ético, cómo se va a resolver, quién lo va a resolver, quién va a ser el instructor, cómo se va a garantizar la protección del informante, ¿no? Y es muy importante que las empresas sean conscientes que tanto la política, que va a estar disponible tanto para propios, esto es para las personas que integran la plantilla de la empresa, como para terceros, y que el procedimiento sea muy claro, porque es el marco jurídico que va a garantizar la adecuada protección y el cumplimiento de la finalidad del canal, es esa protección del informante. Súper interesante. Yo creo que ya tenemos claro quién la aplica y más o menos qué es. Pero claro, surge la duda, de hecho lo comentábamos antes, cuando hay que aplicar algo, ¿qué hago? ¿Desarrollo internamente algo? ¿Tengo infraestructura para desarrollar un canal y cumplir con la normativa? ¿Es mejor externalizarlo? Y precisamente por eso tenemos aquí a Miguel y a Silvina, porque son los dos polos. Silvina representa ese canal externalizado, que me gustaría que hicieses la defensa de por qué el canal externalizado es mejor. Y por otro lado, Miguel nos ofrece esa visión de, lógicamente también por envergadura, empresa que ha internalizado el canal, que lo ha desarrollado y que entiendo que también tiene sus ventajas esa internalización del canal. Silvina, si te parece, empiezas tú, pero servíos, dialogad, interrumpíos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros en nuestro caso en IDEO Consultants tenemos nuestro propio software. Evidentemente damos la posibilidad, sugerimos, ¿no?, la posibilidad de dar la externalización, pero realmente se nos han dado en la práctica tres escenarios posibles. La externalización completa, o sea, el cliente tal vez que no tiene estructura, que no tiene un departamento de compliance definido, prefiere, digamos, justamente para garantizar esa objetividad y esa imparcialidad en la recepción y en la admisión de la comunicación, externalizar en alguien más técnico que tenga conocimientos jurídicos
para poder hacer ese triaje inicial. Hay que limitar, entender que lo que la ley, cuando nos habla de externalizar el canal, nos habla de la recepción de las comunicaciones. Entonces, explicar que, bueno, que cuando se hace ese diseño del sistema interno de información, si no hay estructura, darle la posibilidad de que pueda externalizar para garantizar esa independencia en el tratamiento de las informaciones, en hacer ese triaje, ¿no? En poder definir si lo que el informante, ¿no?, nos está comunicando está dentro del ámbito objetivo, y también identificar quién es esa persona, si está en el ámbito subjetivo de la ley, pero que no es determinante para la inadmisión, porque consideramos que, en definitiva, lo que nos importa de esa definición de personas que pueden denunciar es que son las que van a estar protegidas frente a represalias. El otro escenario es esa gestión conjunta, porque a veces el cliente prefiere tener ese apoyo técnico, jurídico para recibir las comunicaciones y determinar la admisibilidad o no, y un poco también lo que hablábamos con Susana, es esa planificación de la investigación sin externalizar la investigación todavía, para poder tener un poco esa segunda opinión de cuándo admitir o no admitir. Y el tercer caso, que Miguel ya nos profundizará, es el tema de tener internamente toda la gestión y la investigación. En nuestro caso, cuando tal vez tenemos clientes un poco más pequeños sin estructura, obviamente tenemos que advertirle de los riesgos, ¿no? Uno de los riesgos pueden ser los temas de conflictos de interés. Entonces, en ese caso sí, hay como 3 vías de regulación, ¿no? Generalmente cuando hay un programa de compliance desarrollado, hay que tener definido una política de gestión de conflictos de interés transversal para toda la casa, pero si no tienen ese nivel de desarrollo, lo que tratamos es de gestionar dentro del protocolo de investigaciones internas o gestión de denuncias, es ahí poder regular con detalle, como decía Susana, exactamente quién es el que tiene que gestionar. Digamos, si en el caso que haya un conflicto de interés, saber aquellas personas que tendrán que abstenerse cuando están incursos en un conflicto de interés. Y también nosotros lo que tenemos es, en nuestra herramienta, es la posibilidad de que el propio informante, al saber quiénes son las personas que van a tramitar su comunicación, es que ellos puedan bloquear, que puedan directamente inhibir a la persona que va a recibir la comunicación por existir un conflicto de interés. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra invitación. Para mí, en nombre de Prosegur, un honor estar hoy aquí y poderos contaros algo de nuestro modelo. Para entender el modelo de canal de comunicación, como lo denominamos nosotros interno, canal de comunicación o canal ético, y hacer una valoración sobre si es mejor o peor, lo más importante es conocer un poco cuál es el contexto de Prosegur como empresa, ¿no? Yo creo que todos conocéis Prosegur en España, en Brasil. Tú también sabes que somos una empresa importante, somos una empresa de 170.000 personas, 34 países en el mundo, 4 o 5 negocios diferentes, con una intensa mano de obra en todos los países donde estamos. Somos, de hecho, yo creo que empleador fuera de España como empresa de capital español debemos ser el segundo, no sé si segundo o tercero. Y esto pues te da una estructura, un contexto que tienes que analizar a la hora de tomar una decisión. Nosotros empezamos a trabajar sobre esto hace muchísimos años, porque como tú bien has dicho, esto de los canales no es algo nuevo, ni que la norma trae nuevo. Somos sujetos obligados desde el punto de vista de la prevención del blanqueo de capitales y ya teníamos obligación, pero es que además somos sociedad cotizada, bueno, tenemos 2 cotizadas en el grupo y dentro de las recomendaciones de buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, desde hace muchos años ya existe una recomendación
que a las sociedades cotizadas le dice que es de buen gobierno tener un canal de denuncia, además que esté estructurado desde la propia Comisión de Auditoría o cualquiera de las comisiones delegadas del Consejo de Administración. Pues nosotros ya teníamos algo, partíamos de algo. Esto es importante, ¿no? Porque dices, bueno, no tengo que tomar una decisión de si externalizo o internalizo, ya tengo algo de lo que partir en una organización compleja y grande. Claro, cuando hicimos el análisis de la norma, de la directiva, porque nosotros empezamos a trabajar en el momento de la directiva, en ese contexto lo que empezamos a ver es que íbamos a necesitar muchas capacidades para desarrollar esto, ¿no? Teníamos ya muchos países porque teníamos mucha complejidad desde el punto de vista operacional, muchos trabajadores en la parte operativa, eso genera muchísimas comunicaciones en muchos sentidos, no solo por las materias estrictamente reservadas por la norma, sino por cualquier hecho que le pueda suceder a cualquier persona en su ámbito de trabajo. El pago de una hora extraordinaria o cualquier tipo de conflicto. Además, nosotros ese canal ya lo tenemos abierto, es decir, un cliente que en cualquiera de nuestros servicios tuviera cualquier percance o un visitante de ese cliente tuviera cualquier percance con el servicio de seguridad, ya podía dar pie a una comunicación. Entonces, en esa complejidad tomamos una decisión porque, conociéndonos, vimos que había ciertas eficiencias que eran muy importantes para hacer esto bien, que era lo que más nos interesaba a nosotros desde la dirección en ese momento de auditoría interna y cumplimiento, que fue la que implantó este canal. Y era que nosotros nos dedicamos básicamente a gestionar riesgos de terceros, riesgos de nuestros clientes. Y una parte muy importante de esa gestión de riesgo es el análisis y la auditoría continua. Entonces, nuestros clientes nos dan su dinero y se lo custodiamos en nuestras bóvedas. Los procesos internos que tenemos que tener en materia de seguridad son muy estrictos. Tenemos un departamento, como hay en otras industrias, ¿no?, de intervención interna, que lo que hace es estar continuamente revisando todos esos procesos y se dedican a una cosa que es pues, la investigación. Cada vez que sucede algo que no cuadra con esos procesos, pues hacemos una investigación interna. Tenemos un departamento de seguridad, obviamente muy importante, ¿no? Además tenemos, como empresa cotizada, tenemos un departamento de auditoría interna en todo el mundo implantado y veíamos que muchas de las materias que iban a ser seguro fuente de investigación, pues estaban cubiertas por los mejores profesionales. Yo comentaba antes de entrar aquí que yo tengo la suerte de trabajar con más de 100 instructores que tenemos designados en Prosegur dentro de lo que es la estructura de canal. Es que no son personas que trabajen para el canal exclusivamente, son personas que tienen un trabajo dentro del grupo, una dependencia dentro del grupo y luego, como digo yo, en sus horas libres y en sus ratos libres trabajan para el canal, ¿no? Hay un compromiso por parte de un grupo importante de trabajadores de estar designados como estructura para el canal y que prestan sus servicios para el canal, pero no de forma exclusiva. Entonces, claro, tenemos de todo, tenemos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se han dedicado a labores de investigación. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos gente del FBI, ex-FBI. Entonces, estos señores, la verdad es que saben muy bien hacer un proceso de investigación interna, ¿no? La gente de auditoría, sabéis que hay dos auditorías, una contable, financiera, ¿no? Cada vez que tenemos algún problema, ¿no? Esta es la gente que se dedica a los sistemas de control interno y de la información financiera y ahora no financiera, pero estos tipos te hacen un análisis forense trazándote lo que ha pasado en un negocio de principio a fin y de una manera pues, que te daría cualquier Big Four, ¿no?, con sus economistas. Entonces lo que empezamos a ver es que muy probablemente nosotros podríamos, por lo menos en este momento inicial donde estábamos haciendo la transformación del canal, asumir cierta parte de lo que requería como estructura y probablemente del trabajo que había que realizar para el canal.
Otros retos más importantes que yo creo que es, que le diría a todo el mundo que nos esté escuchando que tenga que pensar en esto, es que mi conclusión, después de haber visto muchos modelos, es que no existen canales mejores o peores. El mejor canal es el que mejor se adecua a tu organización, a tu estructura empresarial y el que puedes llevar a cabo de manera más eficiente, teniendo en cuenta el coste, ¿no? Que es también muy importante. Probablemente el tema del coste fue la segunda cuestión que más influyó. Nosotros hemos sido capaces de asumir un canal con esas dimensiones y ahora os daré algunos datos del trabajo que se gestiona dentro del canal en los últimos años, casi asumiendo internamente todo el coste. Evidentemente, pues la gente que no esté haciendo en ese momento lo que tiene que hacer hará otra cosa que será una ineficiencia respecto de su trabajo, pero si tú esto, que también lo hicimos, se lo planteamos a grandes corporaciones, claro, porque cuando les decíamos 160.000 trabajadores, trabajamos en 5 idiomas diferentes, nuestro uso horario, es el día de Prosegur, creo que son 36 horas, desde que empieza Asia, ¿no? o Australia, hasta que se duerme la costa oeste, ¿no? Ahí pasan muchísimas horas en un día, más de 24, ¿no? Entonces, claro, la gente se quedaba un poco diciendo, esto es muy complejo. Claro, cuando le decías, tiran un número de cuánto puede costar esto, ya nos quedábamos tanto. Dices, es que primero tengo que conocer la estructura, tengo que ir a todos los países, tengo que levantar la información de cómo funciona cada uno de los países, qué obligaciones hay, porque esto es importante, lo comentábamos antes. Muchas ya existían. Estamos hablando de un ámbito europeo, pero luego ha habido muchísimos países que también han regulado en esta materia y nosotros lo que no podíamos es ser ineficientes en el sentido de tener cientos de canales, cada uno adecuado a cada una de las normativas que nos está exigiendo en cada uno de los países. Entonces, el gran reto de eficiencia para nosotros, además de económico, era ser capaces de tener un canal único para gestionar todo y que se adecuara, pues, evidentemente a la directiva y que se adecuara a la mayoría de las normas que ya teníamos en muchos países del grupo, ¿no? Pues hemos comentado antes temas derivados del blanqueo de capitales, temas derivados del acoso laboral, cotizadas. Había ya países, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que iban con muchos años por delante, con los programas del FCPA y todo el programa de Whistleblower. Bueno, este para nosotros era el gran segundo reto, el de la eficiencia, ¿no? Pues, si juntábamos los dos y viendo nuestras capacidades internas, digo, las capacidades que teníamos en la casa desde el punto de vista de la gestión y la instrucción y las capacidades de organización, análisis y hacer algo eficiente, pues la decisión, enfrentándola a las otras alternativas, era hay que hacerlo internamente, es mejor y sobre todo es mucho más eficiente, ¿no? Lo vamos a hacer mejor y sobre todo vamos a ganar mucho en eficiencia. Y esa fue la decisión. Es decir, compañía global, varios países, recomendación, internalización, más, único canal o varios canales. Ahí sí que la fórmula no existe. Lo que hay que es que conocerse, ¿no? Si tú eres una fábrica o te dedicas a la producción en diferentes lugares del mundo y tienes prácticamente toda tu producción mecanizada y eres una gran empresa en términos de facturación y que estás en muchísimos países, pero no tienes esa estructura que te pueda dar el soporte, lo más seguro es que tengas que tomar una decisión de externalización. O sea, la fórmula más segura es conócete y tienes que saber muy bien qué es lo que tienes que cumplir y conociéndote y sabiendo lo que tienes que cumplir sabrás si lo puedes internalizar o no lo puedes internalizar. Y lo que es seguro, es que no hay una regla de oro aplicable a todas las empresas del mundo, ¿no? La otra parte sí que lo tengo muy claro. En estos procesos
para las grandes empresas, en los que al final nosotros levantamos, mira, no recuerdo muy bien el número, pero creo que eran 85, 86 obligaciones o normativas de las que se derivaba la obligación de tener un canal en todo el mundo, desde Australia a México, Estados Unidos. Entonces, la lógica decía, no puedo tener 86 canales diferentes, lo tengo que centralizar. Es verdad que hay algunos que son demasiado específicos, que te exigen tener una línea telefónica, por ejemplo. Esto pasa mucho en Latinoamérica, y que la tienes que atender por una persona 24 horas. Pues a lo mejor ahí puedes tener una ineficiencia y tener duplicado un canal porque tiene que ser telefónico y tiene que estar atendido por una persona. Pero en la medida de lo posible, siempre la estructura tiene que ser tendiendo a la centralización. Coge las mejores prácticas, coge la norma más exigente y ese es el estándar que tienes que cumplir. Silvina, ¿cuál ha sido vuestra experiencia, sobre todo para los que nos estén viendo desde Brasil, en empresas que tienen patas en distintos sitios? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con vuestro canal? ¿Habéis tenido que adaptar vuestro canal a distintos? ¿Habéis adaptado solo la pata española o la pata europea? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con estas empresas que exceden de las fronteras de un país? Bueno, en nuestro caso, cuando implantamos evidentemente en España, es cumplir con las garantías de la Ley 2 del 2023. Hay muchas regulaciones que tienen exigencias similares. En nuestro caso del software, ¿qué ocurre? Es que hay algunas jurisdicciones que exigen obtener la posibilidad de que la denuncia sea anónima y otros que no. Entonces, al final, desde nuestro software es configurable si puede o no presentarse una denuncia anónima. Y en lo que es la parte de la implantación, es verdad que sí hemos hecho también un tema más de eficiencia cuando la casa matriz está en un país de Europa, cumple, tal cual como dijo Miguel, con la norma más exigente. Lo que pasa es que sí es verdad que hay algunas otras jurisdicciones que necesitan bajar una política local. O sea, dentro del sistema, como explicó Susana, el sistema comprende tener a un responsable del sistema, que la ley española sí nos permite tener un único responsable, incluso nos permite tener una única política, estoy hablando ¿no? como si fuese el grupo, la casa matriz desde España, pero también dice que, bueno, con la independencia y autonomía que establezca el sistema de gobernanza propio de cada organización. Entonces, esto es lo que da el pie a esta posibilidad de tener esta ¿no? un poco flexibilidad de decir un único canal o varios canales. Sí, evidentemente los clientes por un tema de eficiencia económica quieren un único canal, pero muchas veces, a veces pasa que el delegado de protección de datos audita, de otra jurisdicción, audita que la herramienta cumpla con las características técnicas que pide en su jurisdicción. Es decir, que en el momento de la implantación, si nos verifican y nos piden unos requisitos de funcionalidades para identificar que estamos cumpliendo también en la jurisdicción local. Un poco esa es un poco la experiencia general. Susana, vamos a las batallitas, que es lo que le gusta a la gente. A las batallitas. Las batallitas. Los abogados, cuando hablan de derecho, nadie les escucha. Ahora, cuando se ponen a contar historias, todo el mundo dice, no me digas que te pasó eso. Entonces, las batallitas son lo más importante. ¿Qué sucede? ¿Te has encontrado algún supuesto en el que esa empresa, sobre todo de Latinoamérica, que es donde tenemos el foco, ha venido con su canal, ha venido con su sistema, lo ha implantado pensando que era un estándar elevado y has terminado diciéndole, ahí va? ¿Y cómo se arregla? Bueno, ha pasado con empresas que vienen de Latinoamérica y ha pasado con empresas de aquí o con grupos de empresas que no han adaptado su canal a su estructura, al tipo de las personas que trabajan, ¿no? Sí, el tema de las batallitas siempre es muy llamativo, ¿no? Cuando se implantó el canal, cuando salió la ley, ¿no?
y muchas empresas corrieron rápido a implantarlo. No era claro la ley, no te exige, ¿no?, que tengas este software, bueno, faltaría más, ¿no? Tú eres libre de elegir lo que quieras. Y en esa elección, pues muchas empresas partieron de quitar ese correo electrónico tradicional, y poner un formulario a través de su página web. Y siempre pedían el nombre de la persona que efectuaba la comunicación. Decía, no, es que puede ser la denuncia anónima o confidencial. Esa interpretación inicial, ¿no? Fue, bueno, ciertas confusiones al principio, lógicamente siempre hay ciertas confusiones. Dice, no, es que la elección no es de la empresa. El hecho de que tú pongas una comunicación anónima o confidencial no es de la empresa, es del denunciante. De manera que la empresa tiene que poner todos los medios para que el denunciante pueda elegir cómo quiere efectuar su comunicación, si anónimo o confidencial. Y muchísimos casos nos llegaron y dicen, es que yo quiero poner una comunicación, pero no puedo porque la quiero poner anónima y no tengo esa posibilidad, ¿no? Entonces, de esas batallitas, sí, bueno, como lo podemos llamar, ¿no? Esas dudas sí surgieron mucho. Después también, bueno, pues que venían con canales que únicamente pues, permitían eso, llamadas telefónicas, que no había a lo mejor la posibilidad de modificación de la voz. La voz es un dato personal perfectamente reconocible, de manera que si yo llamo a mi empresa comentando cualquier incumplimiento, la persona que va a escuchar mi voz va a saber que soy yo. No va a ser en ningún caso anónimo. A lo mejor Y una más empresa una de empresa. 170.000. Y más una empresa de 50 a 100 trabajadores. O sea, Claro. Entonces, bueno, es perfectamente reconocible. Otros quizá errores cuando se vino, ¿no?, también para grupos de empresas y para empresas que venían de fuera, era no adaptar el canal, o sea, en esa intención a lo mejor de cumplimiento estricto de la norma, que a veces nos pasa, a veces a los abogados también, ¿no? Vamos al cumplimiento estricto de la norma y dice, no, pero es que tú tienes que adaptar tu canal a las necesidades de tu empresa. Si yo tengo una empresa que se dedica en Almería a la producción de fruta en invernaderos, la masa de personas que yo voy a tener no están trabajando en un ordenador. Y aunque la ley me diga que yo debo tener a disponibilidad de mis partes, ¿no?, de las personas de mi empresa un canal a través de mi página web, ¿de qué le va a servir a las personas que yo tengo trabajando en el campo, por ejemplo, tener su canal a disposición en una página web? Yo tendré que establecer, ¿no?, saber qué es lo que mis trabajadores van a necesitar para comunicar y establecer, bueno, pues la posibilidad de una llamada telefónica con distorsión de voz, la posibilidad de a lo mejor, pues a través del móvil colocar unos códigos QR tan sencillo en los postes, ¿no?, de sitios del invernadero que me permita facilitarle a mis trabajadores esa multicanalidad, ese adaptarse a las personas, ¿no?, que van a comunicar, que son los destinatarios de ese canal, es quizá también una de las cuestiones que más se falló al principio y estábamos obligados a cumplir de marzo a diciembre, algunas empresas antes, con todos esos requisitos, Claro, cuando la ley te obliga de esa manera, es muy importante siempre hacer ese estudio previo. ¿Qué tipo de empresa tengo? ¿Cuál es mi plantilla? ¿Cuáles son los destinatarios objetivos de mi canal? Y adaptarlo, ¿no? Y bueno, pues entre esas batallitas sí serían destacables varias. muchas gracias. Has avanzado tú, una de las, el primer hito, vale, ya tengo el canal. ¿Qué sucede si hay una denuncia? Y lo has apuntado tú. Yo me enteré cuando estuvimos preparando todo esto. Dice, no, hay que hacer un triaje. A mí me suena ir al médico. Pero me contasteis que no era así. Silvina, ¿qué es ese triaje? ¿Qué es importante en ese triaje? ¿Qué pasos hay que dar después de ese triaje? Bueno, la ley primero lo que nos marca es que nosotros tenemos que dar, primero ante todo, acuse de recibo, ¿no? Nos da un plazo de 7 días para acusar recibo de la comunicación. Y lo primero que después del acuse de recibo es identificar si la comunicación está dentro de las cuestiones materiales, ¿no?, que se pueden denunciar. Si puede ser una infracción, claro, lo que ha ampliado el legislador español es poner esa coletilla de infracciones graves o muy graves
y los posibles delitos, ¿no? Pero claro, el ámbito sancionador grave, muy grave, en España es un abanico de posibilidades muy amplio. Entonces, realmente ahí es el apoyo técnico de poder decirle al cliente, cuidado, que no es solamente ese anexo que, bueno, que enumeró Susana, de cuestiones de blanqueo de capital, de seguridad, de cuestiones medioambientales, pero claro, puede ser temas de PRL, o sea, bueno, el acoso laboral también tiene su protocolo independiente, pero claro, el abanico de posibilidades que se pueden comunicar es muy, muy, muy amplio. Entonces, sí, lo que comentaba era que una recomendación es que ese triaje se haga sobre los temas materiales y no tanto sobre la persona que denuncia. Es verdad que la persona que denuncia, como comentó Miguel, no es solamente, bueno, lo que nos pide la ley es que sea alguien que tenga una relación no profesional. Es un término amplio y después nos enumera a unas determinadas personas que pueden ser, pues, sean empleados públicos, empleados por cuenta ajena, autónomos, es decir, que tienen una relación con la empresa. Pero eso es en el ámbito de la aplicación estricta de la ley, es decir, aquellas personas que van a estar cubiertas, ¿no?, por esa protección frente a represalias. Entonces, sí, recomendamos ante todo prudencia. Realmente hay también, igual, eso queda a criterio de cada empresa, pero bueno, nosotros intentamos darle ese abanico de decir, cuidado, porque esto puede derivar en un incumplimiento en esta o en otra materia. Básicamente un poco es eso, y después con el triaje, bueno, una vez que uno dice, bueno, esto sí está dentro de la materia que tenemos que investigar, es admitir y empezar con la investigación, que ahí empezaría, ¿no?, toda la planificación. Esa investigación entiendo que implica no solo pedir información, sino entrevistarse con esa persona, preguntarle. ¿Cómo serían esas preguntas, Susana? ¿Cómo se aborda esa? Bueno, Ahora mismo en España, desgraciadamente, tenemos un asunto en cabecera de noticias. Pues si hubiese denunciado, ¿cómo se aborda eso? bueno, pues nosotros siempre aconsejamos, ¿no? Y hemos intervenido en investigaciones y hemos intervenido en entrevistas, ¿no? Siempre, en primer lugar, con la máxima del respeto al principio de presunción de inocencia. Estamos todos amparados por ese respeto, ¿no? Y sobre todo por el respeto, por el derecho que la persona denunciada tiene, bueno, pues a manifestar las alegaciones que considere en su descargo. Hay denuncias que entran y no vienen, las personas cuando denuncian no son juristas necesariamente, no tienen por qué saber si es una infracción, si es un incumplimiento, si es un delito, si es un mero incumplimiento del código ético, ¿no? Pero es verdad que entra y una vez que se realiza ese triaje y dices tú, efectivamente hay un incumplimiento, es necesario escuchar a la persona afectada. Y esa entrevista, pues como digo, siempre con el máximo respeto. Luego, la materialización de la entrevista tiene mucha importancia, ya no solo también con la persona denunciada, sino también con los posibles testigos, la persona denunciante, ¿no? La ley nos dice, yo soy muy de intentar de ir siempre a la ley porque es nuestra base, pero luego también en la visión de la realidad, ¿no? La ley nos dice que esas entrevistas pues, podrán ser personales, podrán ser grabadas, podrán ser transcritas. Y aquí siempre tenemos que ser muy conscientes de la protección de los derechos y del derecho a la intimidad de la persona que está siendo objeto de entrevista. Le tenemos que garantizar la máxima confidencialidad. Le tenemos que garantizar que la información que nos facilite va a ser tratada también con el máximo respeto. Y para que nos grabe, para que podamos grabar efectivamente esa entrevista, pues nos tendrá que dar su consentimiento expreso. Si no nos lo da, se tendrá que transcribir y tendrá que firmarlo, ¿no? Y luego viene la casuística, que tienes una entrevista que a lo mejor dura 1 hora o 2 horas o más, se transcribe esa entrevista porque no se ha autorizado la grabación y luego pues deciden no firmarla, ¿no? Está en su derecho.
está en su derecho, pero bueno, eso ha existido. El consejo para las empresas es que esas entrevistas nunca sean en tú a tú, que existan varias personas, ¿no? En la medida de lo posible, que haya varios testigos de al menos dos testigos de esa entrevista para que se garanticen, ¿no?, todos los derechos y también de ambas partes. La mejor manera de realizar la entrevista, tanto en el caso de que sea una investigación corporativa interna como en los casos en los que se externalice, es sobre del máximo respeto a todos los intervinientes, sean denunciantes, denunciados o testigos, y a ese derecho a la presunción de inocencia, por supuesto. Claro. Me imagino, y esto y me gustaría involucrarte a ti, Miguel. Yo me imagino la situación en la que se plantea una denuncia y saltan todas las alarmas. Saltan las alarmas de los responsables de cumplimiento, saltan las alarmas de asesoría jurídica, de dónde nos estamos metiendo, dónde vamos, qué pasa, tenemos que denunciar, no tenemos que denunciar, dónde hemos pasado la línea, y tenemos recursos humanos. Entonces, ¿cómo se gestiona en estas situaciones esos 3 departamentos en los que normalmente 2 de ellos son abogados o son juristas, por decirlo de alguna manera, y el tercero, si no es jurista, es primo hermano del jurista? Entonces, ¿cómo conseguimos o cómo conseguís vosotros que cada uno sepa cuál es su rol específico y que nunca se traspasen esas obligaciones de cada uno de los departamentos, y cuáles son las obligaciones exactas de cada departamento? Aquí lo fundamental es el gobierno, ¿no? La estructura del gobierno. Cuando tú te enfrentas al establecimiento o al desarrollo de un proyecto de este tipo, lo primero que tienes que abordar es el gobierno. Tiene que quedar claro quién gestiona el canal y qué dependencia tiene de los órganos de gobierno en cuanto a reporte de información, auditoría, todo absolutamente. Entonces, en el caso nuestro, la gestión del canal la tiene el Departamento de Cumplimiento, quien, por la estructura que se le dio y por la normativa interna que se desarrolló, era a quien el departamento, la Comisión de Auditoría del Consejo de Administración le daba el encargo, el mandato de constituir el canal. Además, le exigía que con una periodicidad trimestral le fuera reportando la evolución del canal. Incluso en el momento en el que se produjera cualquier infracción o cualquier notificación que se calificara, porque en ese triaje del que estáis hablando, lo que normalmente hacemos, ¿no?, todos, es hacer una clasificación, ¿no?, en cuanto al fondo y luego la gravedad del asunto. En cualquier notificación que tuviera una consideración, en nuestro caso es de muy grave, tiene que informarse de manera inmediata al presidente de la Comisión de Auditoría. Entonces, claro, aquí los intervinientes son el gestor ético, que es quien hace esa labor de triaje, ¿no? Y si hay que tomar una decisión en cuanto a la coordinación, la instrucción sobre cualquier tipo de comunicación, es el propio Departamento de Cumplimiento quien tiene esa responsabilidad, quien tiene ese mandato de la Comisión. Entonces, ¿los departamentos legales y de recursos humanos en nuestro caso intervienen? Sí, cuando hay materias en las que nosotros entendemos que tienen que intervenir, o bien a través de la coordinación, o bien a través de la consulta. Les consultamos sobre alguna cuestión específica, alguna norma interna, o bien hay instructores de ambos departamentos. Obviamente, pues la fuerza de instrucción de recursos humanos es muy buena en temas de acoso laboral, por ejemplo, y los legales somos muy buenos en general, pero también hacen muy bien, pues, por ejemplo, parte de las entrevistas, porque tienen mucha cautela a la hora de hacer los cuestionarios, saber qué preguntas pueden hacer, el tema del respeto por los derechos, saber salir de cualquier situación en la que haya cualquier problema con el entrevistado.
Entonces, nosotros lo que solemos involucrar al departamento legal es, como estabas diciendo antes, pues lo mejor es que siempre haya como mínimo dos personas, ¿no?, en las entrevistas. Uno siempre, en nuestro caso, es abogado, que es quien se encarga además de llevar un poco el acta, la voz cantante de los derechos, obligaciones y quien en cualquier momento en el que la entrevista se tuerza, pues puede tener recursos para poder manejar bien esa situación. Bueno, yo creo que más o menos hemos cubierto todo, pero vamos a darle un regalo a los que nos escuchan. 3 cosas que no pueden hacer. Bueno, lo primero, en el diseño, creo que una de las cuestiones fundamentales, esto es en la elección del responsable, ¿no?, del sistema interno de información. Si no hay estructura para garantizar nuestra autonomía e independencia, mucha formación con el tema de conflictos de interés, cuándo abstenerse, o sea, porque al final eso es lo que puede llegar a vulnerar y a tumbar toda la investigación. Entonces es mucha cautela en el diseño para no incurrir en un incumplimiento más grave, digamos, en vulnerar confidencialidad, por ejemplo. Bueno, lo fundamental también, yo creo que el no incurrir, ¿no?, en la vulneración del secreto. Y es muy importante cuando se establece una estructura de investigación y no interviene solo el responsable del canal, sino que en muchos casos es necesario acudir al detalle y verificar con cada una de las áreas implicadas o el área implicada en los hechos, ¿no? Y es muy importante que las personas que intervienen en ese procedimiento de investigación sean conscientes de la confidencialidad y secreto del asunto que se está tratando, no solo ya en cuanto a la identificación de la persona denunciante, que además está protegida, sino de todos los intervinientes y de los hechos en sí. Cuando un responsable del canal solicita la colaboración de un área específica en un proceso de investigación, ese deber de secreto del responsable del canal, ¿no?, se traslada inmediatamente a ese área, y ese deber de secreto debe ser cumplido con la máxima, a todos los niveles, ¿no? Se deberán además firmar cláusulas de confidencialidad específicas y explicar cuáles son las consecuencias muy graves en caso de incumplimiento de esa vulneración. Por lo tanto, ojo cuando se pide apoyo, ¿no?, a otros integrantes de la empresa en determinadas investigaciones que a lo mejor no están tanto de esta situación, y bueno, pues hay que incidir mucho en este deber de secreto y de confidencialidad. Para mí hay una muy importante que es implantar el canal es muy relevante, pero en paralelo una empresa, cualquier empresa, tiene que implantar una verdadera cultura de cumplimiento y respeto por esa herramienta. Es decir, si en el momento en el que se implanta esa herramienta tú no generas mecanismos de concienciación, sensibilización, difusión en toda la organización, que además partan desde los órganos de gobierno, por el top management, ¿no?, lo que se denomina top from the top, ¿no?, en derecho anglosajón, todo falla. Tú puedes tener un canal extraordinario, tú puedes contratar con una empresa que lo va a hacer todo fenomenal. Si tú no implantas en paralelo esa cultura real de compliance y de que eso funciona y que es algo que le preocupa a la compañía de verdad desde arriba, y que es algo en lo que el gobierno de la compañía se va a estar fijando y va a estar auditando permanentemente y va a estar controlando permanentemente, no va a funcionar. Entonces, para mí ese es el principal error, ¿no? Muchas veces dicen, ¿cuál es el KPI, ¿no?, de un canal funciona bien o mal, ¿no? Y dices, yo no tengo denuncias, funciona fenomenal. Y otro te dice, oh, yo tengo miles de denuncias, ¿no? No sé qué pasa. Entonces, yo no sé dónde está el KPI. Ahora se habla mucho de los ratios, ¿no? Estos de cada 100
cada 100 trabajadores, denuncias cada 100 trabajadores. Ya el año pasado empezaron a publicar, desde hace 2 años ya se empezó a publicar entre las obligaciones de publicación y reporte, sobre todo en sociedades cotizadas, en información no financiera, ¿no? Dentro de las obligaciones de información no financiera, toda la parte de gobierno y de compliance, pues se han empezado a publicar ratios, ¿no? Pues bueno, pues hay bancos que han publicado que tienen miles de denuncias y otros bancos también muy importantes que tienen decenas. Entonces dices, ¿qué pasa ahí, no? O sea, un banco funciona muy bien y no tiene denuncias y el otro funciona muy mal y tiene. Yo creo que tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Si tú no apuestas por esa cultura, implantas esa cultura de verdad, eh, para mí es el principal error, ¿no? Tendrás una cosa construida muy bonita, pero que no te va a servir de nada. Cumplirás a lo mejor con lo que te exige la norma. Si alguien te hace una auditoría, ¿no? Y para ver si de verdad tu canal funciona, probablemente funcionará, pero si no tienes esa cultura, no te valdrá de nada. Solo para el cumplimiento de la norma. Y esto me lleva a algo que sucede en casi todas las empresas. Yo recuerdo hace años, yo era junior del despacho en el que estaba, y fuimos a comer con un cliente. Desde ayer. Antes de ayer, pero hace muchos antes. Y recuerdo que este era el director general de la empresa. Y bueno, tenía su filosofía y su manera de verlo, ¿vale? Pero básicamente dijo, mira, en una empresa hay 3 tipos de trabajadores. Están los que tiran de la empresa para adelante. Y entonces a esos los tienes que fomentar un montón porque son los que hacen que la empresa evolucione. Están los que quieren destruir a la empresa. Ellos solo quieren que se acabe la empresa. Y entonces tienes que lidiar con ellos. Y luego están los que están. Y ellos van, hacen su trabajo y ya está. El secreto de una empresa exitosa está en que los que tiran sean más que los que quieren destruirla. Entonces eso me lleva a que en el canal de denuncias entiendo que los que quieren destruirla siempre intentarán plantear denuncias maliciosas, siempre intentarán buscar el hueco para tirar la piedra contra quien sea. ¿Cómo se evita desde vuestra experiencia? Esto existe y yo he tenido muchísimos casos de denuncias falsas, ¿no? Que es el otro lado, ¿no? El lado oscuro. Y he llegado a ver casos de auténticas estrategias orquestadas por muchas personas que se han puesto de acuerdo para hacerle daño reputacional a otro. Es muy complicado. Yo creo que cómo evitar que esto prolifere es no equivocándote en el juicio cuando te llegan este tipo de denuncias, no respetando esos derechos, ¿no? A la presunción de inocencia, no respetando mucho a la persona denunciada. Por eso es tan importante, porque es que la denuncia puede ser falsa. Entonces, cualquier error que tú cometas con un trabajador en el transcurso de una investigación y que le vulneres o no respetes sus derechos, imagínate si es uno de los que tiran de una empresa, ¿no? Y que los que quieren destruirla son los que orquestan ese movimiento, ¿no? Para causarle un daño reputacional. Pues igual a quien te cargas es a uno de los que tiran del carro, ¿no? Entonces, por eso hay que tener tanta sensibilidad a la hora de tratar a las personas que están denunciadas y no equivocarte en el juicio. Establecer verdaderos mecanismos, todos los que estén a tu alcance para llegar a conocer la verdad de lo que ha sucedido. Luego es cierto que cuando estas cosas orquestadas empiezas a meterte y con una estructura muy clara de cómo investigarlo y con quién hablar y cómo, pues empiezas a ver que falla por todos lados, ¿no? Y es fácil, pero hemos tenido casos muy complicados, sobre todo relacionados con materias de acoso, incluso sexual, ¿no? Que son los que yo creo que son más delicados de todos. Tú has mencionado un caso que ahora mismo está en pleno apogeo, ¿no? Mediático y que eso, en una estructura como la nuestra, pues lamentablemente se dan varias decenas de denuncias por este tipo de casos todos los años. Hay que tener esa especial sensibilidad porque solo el hecho de no respetar las cuestiones que se han hecho énfasis
sobre todo la confidencialidad, ¿no? Y el anonimato puede hacer que de manera paralela, y aunque una persona resulte absolutamente inocente de lo que se le está acusando, se acabe con la reputación profesional de una persona. Entonces, yo creo que dentro de esa receta que tú nos pedías, eh, vosotros lo habéis dicho magníficamente, el tema de la confidencialidad, nunca se hace demasiado énfasis en lo importante que es. Y luego las estructuras de las empresas son muy grandes, pero el- los contextos en los que se producen las diferentes situaciones son pequeños. Es un departamento, es una delegación de una localidad y claro, ahí es donde realmente el tema de la confidencialidad se la juega, ¿no? Y tú puedes ser exquisito que si a nivel local no tienen esa exquisitez con la confidencialidad, se puede hacer un juicio paralelo y condenar a alguien que luego resulta que es inocente y ya no puede salvar su reputación profesional. Bueno, yo lo pensaba también, digamos, porque es verdad que en esos casos se puede dar el tema de acoso, pero también en temas, ¿no? de fraude. Eh, Se pueden dar situaciones en las que tal vez lo que falló, ¿no? Por lo que puede haber fallado son los controles internos, y alguien no tuvo, ¿no? la percepción de cómo pudo haber saltado tal vez controles hasta financieros para poder perfeccionarse, ¿no? Ese fraude. Y tal vez la persona que estaba supervisando eh, no lo vio. Entonces, tal cual, ahí es como mucha cautela con aplicar, ¿no? el principio de presunción de inocencia, porque tal vez incluso hasta la persona que está denunciando puede ser que, así como en el caso, que no sea la que tira el carro, o puede ser que sí esté involucrada. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, en temas así que pueden ser de fraude, tal vez el principio que hay que tener o la entrevista que sea al final, no que sea lo último, pero lo primero que hay que hacer es la custodia de información, de lo que es la documental, y bueno, y saber gestionar también este tema de confidencialidad, porque, claro, hay que pedir documentos a diferentes áreas de la empresa, que claro, cuando uno empieza a pedir ya es como, digo, ¿y por qué me están pidiendo esto? O sea, saber manejar la forma en que se solicita esa información para tratar de llevarlo como dentro de los cauces de procedimientos normales para que la gente no empiece a llamarle la atención, ¿no? a estas cuestiones. Eh, pero creo que un poco en línea con lo que dice Miguel, que hay que tener mucha cautela con la presunción de inocencia, pero poder contrastar también documentalmente y con los procedimientos. Creo que al final una de las cuestiones que nos recomiendan las normas, las ISO, es que como conclusiones, ¿no? de una investigación, no solamente es determinar si hay algún culpable, un responsable, sino qué tiene que mejorar la empresa en sus controles internos para que esto no suceda. Porque recordemos que también esto va de la mano de el canal ético, es una herramienta, es un control detectivo, es decir, cuando ya el incumplimiento ocurrió, va a venir nos comunica a través del canal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mejorar dentro de mis procedimientos internos para que esto no suceda? Si tengo que cambiar los controles financieros, tener que documentarlo y volver a dar, ¿no? esa concienciación de, bueno, recuerden que hay que aplicar estos controles y evitar, ¿no? como empresa, evitar que el incumplimiento opere, porque puede ser que al final es la empresa la que no operó correctamente para evitar que ocurra, ¿no? el incumplimiento. Susan. Bueno, en el hilo de las denuncias, ¿no? que son, o puedan ser falsas. Bueno, más allá de lo dicho,
Yo también quiero hacer, bueno, porque es la experiencia, ¿no?, que nos ha pasado. Hay denuncias mm, maliciosamente falsas y hay denuncias imprudentemente erróneas, ¿no? Y nos ha pasado. ¿Y qué ocurre, no? Las denuncias manifiestamente falsas no están amparadas por esa protección al denunciante. De manera que si tras la correspondiente investigación, como decían mis compañeros, con todas las garantías, con esa presunción de inocencia, con toda esa discreción y con todo ese respeto, ¿no?, por las personas que son investigadas, porque al fin y al cabo, bueno, estamos en el ámbito de una corporación y tenemos que tener siempre el máximo respeto, podrá determinarse que la denuncia ha sido maliciosamente falsa, en cuyo caso, bueno, pues al no estar amparada por la protección, pues se podrán aplicar el correspondiente procedimiento disciplinario bueno, y que se aplica, ¿no? Pero luego podemos descubrir que ha sido imprudentemente errónea, ¿no? Imprudentemente errónea, porque la persona que realmente manifestó esa comunicación en su foro interno no lo hizo con esa maldad de denuncia falsa, sino como un error, ¿no? Y entonces volvemos un poco al principio, ¿no? Dice, ¿qué gran labor tiene que hacer la empresa para concienciar, ¿no? Decía antes Miguel, esa cultura de cumplimiento, para concienciar al personal, ¿no? Y a las personas bueno, a los destinatarios de ese canal de qué es lo que deben de denunciar, qué ayuda, qué aportar en esa denuncia y cómo, bueno, pues proteger a las personas que erróneamente consideraron que había un incumplimiento, pero no era una denuncia falsa de manera maliciosa, ¿no? Y eso sí se encuentran amparados después, después del triaje, después incluso de la investigación, se descubre que los hechos no eran bueno, incumplimientos o no eran imputables a esa persona y bueno, pues se resuelve y se acaba, ¿no? Pero bueno, con las denuncias falsas hay que ser serio también, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad también de la estructura, de la empresa y del órgano de gobierno ser eficaz también con esas denuncias falsas, no dejarlas pasar porque, bueno, también se están dando señales erróneas, ¿no? Dice, bueno, pues la finalidad es la aplicación de la no protección y, por lo tanto, del procedimiento disciplinario. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que hemos consumido con creces el tiempo que nos habían dado. Vamos a abrir el turno de preguntas si alguien tiene alguna duda o quiere complementar algo. Y si no, Óscar, cierras la... ¿Sí? Pues nada, que muchísimas gracias a los tres. Yo he aprendido un montón. Otra vez. Así que seguiremos organizando más sesiones sobre cumplimiento. Ha sido un placer. Ha sido un placer trabajar con vosotros. Lo habéis puesto súper fácil y lo dicho al principio. Esto es vuestro. Cada vez que queráis venir aquí a contar algo, solo tenéis que decirlo y entre los que estamos lo intentaremos facilitar. Muchísimas gracias a Casa do Brasil por acogernos una vez más y muchísimas gracias a los asistentes. Cámara de Comercio, más de 100 años de historia y misión. La Cámara de Comercio, Brasil y España impulsa